Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, son las 8:30 de la mañana del jueves. La gente está de puente, no hay colegio, no hay nada. Todo el mundo está por ahí pasándolo bien. Ayer fue el Día del Trabajador. La incidencia en la manifestación en Canarias fue mínima. Fueron 4 gatos. En la península fue más gente. Aquí hacía buen día y la gente, como debe ser, estaba en la playa. Ya tenemos con nosotros al doctor Vladimiro Rodríguez Brito. Doctor, buenos días. Sí, señor, buenos días. Acérquese un poquito más ahí al micrófono. A ver, dígame algo. Bien. Bien. A ver, a ver si el realizador te ajusta un poquito al micrófono. A ver, realización, por favor, le ajusta un poquito al micrófono, el volumen que está abajo. A ver, buenos días de nuevo, don Vladimiro. Sí, señor, buenos días. Doctor, ¿usted fue a la manifestación? No. ¿Por qué? Yo fui muchos años a la manifestación del 1 de mayo, incluso creo que fue el 73, celebramos el 1 de mayo en Anaga y tuvimos problemas muy serios porque fue la policía. Y hay muchos 1 de mayo bastante duros en los últimos años del franquismo. Pero ahora ya nada, ya todo... Ahora es otra cosa. Ahora está todo ligero. Estaba viendo las manifestaciones en las universidades americanas, unos a favor de los palestinos y otros a favor de los israelitas, campaña, o sea, a palo limpio están los estudiantes en... ¿Qué le pasa a los estudiantes en Canarias, por ejemplo? Que tú que has sido profesor... No, Vladimiro, que están mayoritariamente desvinculados de la realidad. Es lamentable, pero... ¿No están con la realidad los estudiantes? Esos son nuestros hijos y son nuestros nietos. Están desvinculados de la realidad. Es decir, que hay una separación entre el mundo del trabajo... Pero ¿quién tiene la culpa? Aquí se puede hablar lo que quieras porque nosotros no tenemos oyentes jóvenes, porque la gente joven está escuchando música y podcast y historias y tal. El radio convencional muy poquito. ¿Cuál es el problema? ¿Qué hemos hecho mal para que nuestros hijos estén en otra galaxia? Pues que les hemos dado lo que no tuvimos nosotros. Les hemos dado todo. Todo. La cultura del sacrificio, la cultura del esfuerzo. El esfuerzo en la historia de la humanidad, los pueblos han progresado con el esfuerzo y han retrocedido cuando han abandonado el esfuerzo o cuando 4 se han quedado con el esfuerzo de los muchos. Y aquí hay una desvinculación entre la escuela y el medio, que antes la familia jugaba un papel importante, por lo menos en la cultura del sacrificio, del esfuerzo económico en cada familia. Pero los culpables somos nosotros, Vladimiro. Todos. Bueno, digo nosotros todos. Y un sistema educativo que se ha desvinculado. Por ejemplo, en la Escuela de Magisterio de La Laguna, donde salen los maestros del siglo XXI, se ha desvinculado el dar geografía, historia de Canarias, el hablar de agricultura, el hablar de medio ambiente. Es decir, hemos creado una cultura volvemos otra vez. De derechos y los culpables somos nosotros. O sea, que nuestros hijos, que nuestros nietos estén totalmente desvinculados de lo que está ocurriendo en esta sociedad es culpa nuestra. Y culpa del mundo político también, porque de los políticos hemos asumido que hay una cultura de derechos sin obligaciones. Ya. Es decir, que lo que estamos viendo en el mundo político en estos momentos, y tú más, y el pim pam pum, y entra para robar, y entra para no trabajar, y el otro, y hemos devaluado las cosas serias, y al devaluar las cosas serias, como es el trabajo viene de muy lejos. Cuando nos hablan de cómo se pasó el Mar Rojo con el supuesto maná, o cuando vemos cómo los chinos, la cultura esta oriental, de la cultura del esfuerzo, esa frase que se le atribuye a Deng Xiaoping, a Confucio, no regales el pescado, enseñar a pescar. Ya. Eso aquí lo hemos abandonado. Yo conozco aquí jóvenes de 30 años, casados, con niños, que él está buscando que le den los 400 y 500 euros de paguita por un lado, para tener, y ella que otros 400 o 500 euros de paguita para juntar 1.000 euros, y después entre los dos hacen sus cambalaches
y sacar un poquito más. Y no quieren trabajar, dice, no me cuentes nada, yo saco 1.200 euros, 1.300 euros en mi casa y quiero estar en mi casa criando a mis hijos. Y se consideran inteligentes, Sí, porque están consiguiendo una economía sin hacer nada. ya. Es decir, la cultura del esfuerzo, o cuando vemos lo de las paguitas, cómo está lo de las paguitas, o parejas que viven juntos, pero que no se casan porque si tienen, estando separados, los niños tienen Claro. unas ayudas Claro, están separados, hemos creado esa cultura de la picaresca. Ya, En la época cuando yo era pequeño, el que en septiembre no sembrara papas en los pueblos, Ya. en el pueblo que yo vivía, que era Barlovento, lo sabían en toda la isla, porque había una cultura que el trabajo, el sembrar comida, el cuidar la cabra, el tener una actividad económica que ayudara a la familia, eso era serio. ya. Y sabían que el que no lo hacía en su familia, los hijos de esa otra familia que no lo hacían, venían a comer junto con los tuyos. Quizás era una cultura muy egoísta, muy primitiva, pero había una cultura del esfuerzo. Pero ¿hacia dónde vamos, doctor? Pues Es que es difícil plantear cuando uno ve lo que está pasando ahora en la costa de África, cómo esos pueblos los han desmantelado, que los franceses se han ido de ahí y que el colonialismo francés, inglés en toda África ahora está sustituido por un nuevo sistema económico, quizás es menos agresivo en algunos aspectos, pero que el papel que están jugando los chinos, o que están jugando principalmente los chinos, incluso hasta los rusos, pues estamos viendo que no se está hablando de la cultura del esfuerzo ni del trabajo. Ya. Y lo que es peor, una isla como Tenerife ahora mismo se está vendiendo las tierras agrícolas. Por ejemplo, el otro día estaba yo en la tierra del trigo preguntando cuántas casas han vendido a extranjeros en la tierra del trigo. ¿Y por qué? Porque ya los que estaban allí en aquella tierra ya no la labran ni la siembran. ¿Es eso viable? Y los extranjeros tampoco lo van a sembrar, porque los que vienen son jubilados europeos. Los que vienen son jubilados, y tampoco van a sembrar nada. Van a vivir en un clima mucho más benigno que donde viven. Sí, pero y van a estar 6 meses aquí, 6 meses en su país. Están valorando cosas que hay aquí. Ya. Pero esas cosas que hay aquí va a haber una tensión, por ejemplo, por los temas del agua. Lo que hemos visto estos días que ha pasado en La Guancha es lamentable. Ya. Que una planta que se construyó allí para retirar el flúor al agua que bebían los vecinos de La Guancha y San Juan de la Rambla, que la hayan dejado averiar y que ahora lo único que le dicen compre garrafas de agua y por ahora, por un tiempo, usted no haga la comida con agua del grifo de La Guancha, el pueblo que más agua tiene de Tenerife por habitante. Pensemos que la Galería Vergara, que es la galería que más agua da en Canarias, está en La Guancha. Es decir, estamos separando el trabajo, el esfuerzo, lo pequeño, lo local, los hemos separado. Para un mundo de cuentos separado de la realidad. Mira, Vladimiro, ayer me comentaba un trabajador de la planta la planta de Arico, la planta, ¿cómo se llama? La planta de residuos. De residuos de Arico, que hace 2 noches se quemó una instalación, iba a estar fuera de servicio 3 meses. ¿Tienes noticias de esta información? No, yo tuve... Estamos hablando que algo que es importantísimo en Canarias, ¿eh? Porque en Canarias y concretamente en Tenerife, porque la basura hay que hacer algo con ella. Estamos produciendo más de 600.000 toneladas y eso tiene que ver ahora con lo que estamos hablando con lo del otro día de los manifestantes y demás. Estamos produciendo en Tenerife más de 600.000 toneladas de basura. En la época que yo estuve al frente de la planta de Arico, cuando yo llegué a la planta de Arico, los coches al pasar por la autopista subían el cristal del coche porque por la noche el metano de la planta, el aire montaña-mar lo llevaba hacia Tajao y por lo tanto en esa época se pusieron más de 100 pozos para la extracción del metano y producir energía eléctrica a partir de ese metano. ¿Qué está pasando ahora? Pues ha pasado que en los últimos años un ingeniero que estaba ayudando a esta planta, que era una persona competente y muy trabajadora, Paco Hernández, lo marginaron y han entrado en otra filosofía de la planta Arico. No conozco todo cómo está ahora, pero sí me hago idea del tema de la separación de residuos y el tema reciclaje en esta isla ha ido para atrás un montón.
Ya. Y Estamos- eso es parte de lo que estamos viendo también en Sonsamas de Lanzarote. Y nadie habla o de en el Salto reciclaje, Negro. nadie habla de basura, ni nadie... Sí, hay algún eslogan en la radio, pero nada más, poco más. Nada más. Bueno, el otro día comía con un empresario en Los Cristianos y hablábamos un poco del futuro de Arona, que es otro municipio. Estamos hablando del municipio, el tercer municipio más grande de Tenerife, el tercero. Es ya un municipio, y después de Santa Cruz y La Laguna es Arona. Y hablábamos de los problemas, que cada vez tiene más problemas Arona. Y yo le preguntaba, ¿y cuál es el futuro de este municipio? Dice, pues mira, dentro de 10 años yo iré al ayuntamiento y el alcalde será un italiano. No será nadie de aquí, será un italiano el alcalde de Arona. Bueno, Y harán lo que les dé la gana, porque los ciudadanos de aquí no están implicados en nada, me decía. bueno, pensemos que en la isla de Tenerife hay más italianos ya que en La Palma Sí, Palmera. pues me decía que dentro de 10 años el alcalde de Arona será italiano. Pero más allá de Y será el clan de los italianos. más allá de, me gustaría que fueran italianos sin que se sienta nadie aludido del norte. Del norte. Y no del sur. Y no del sur de Italia. Porque el sur de Italia tiene otros manejos que tampoco son muy defendibles. Pero el tema de fondo está en que hemos devaluado, por ejemplo, Granadilla está creciendo 1.000 habitantes al año. Eso es un pueblo como García, en necesidad, como García ahora viven 1.000 y pico habitantes, Ya. que era uno de los pueblos más ricos de Canarias cuando aquello era un pueblo de agricultores y ganaderos. Ahora está abandonado. Es decir, que hemos creado un modelo llamado desarrollo, que no es desarrollo, que es todo lo contrario. Arona, tú estás diciendo, Arona es el quinto municipio de Canarias en este momento. Arona es un municipio pobre, era un municipio pobre. Estamos hablando Apenas tenía agua. Gran Canaria, Santa Cruz, La Laguna, Telde y Arona. Arona. Sí, sí. Pero cuando vemos el espacio que hay entre Arona y Granadilla, cuando vemos que San Miguel, lo que está creciendo San Miguel, las Chafiras y todo eso es una ciudad. Una ciudad que demanda agua, que demanda servicios, que produce basura y que hay que llevar comida de fuera porque Arona, por ejemplo, la Escalona hacia Vilaflor y hacia San Miguel era de los centros más productores de papas de invierno de Canarias. En los años 50-60 exportábamos desde esa zona en torno a San Miguel, Arona, la Escalona, Vilaflor, varios millones de kilos de papas a Inglaterra en los meses de la primavera. Aquello fue un emporio de tomates también, estaban los cristianos, había una actividad relacionada con el mar y comenzó el turismo. Y el turismo, hubo una época ahí que había 3 patas en la mesa, por lo menos. Había agricultura, había turismo y había una actividad relacionada incluso con la pesca. Todo eso se está viniendo abajo. De tal manera que ahora han declarado el plan de los cristianos, el plan Del Mojón. del Mojón, y la montaña del Mojón, que es una montaña donde no hay espacio ni para que se posen los cernícaros, porque es una ladera, una montaña alta y de poco diámetro, pues la han declarado como un espacio verde de esa supuesta el mundo urbano de los cristianos. Cosa que es un disparate, porque la montaña del Mojón es la montaña del Mojón y supongo que nadie la va a tocar, y menos como espacio verde. Es decir, estamos haciendo maniobras que no son más que para especular. Ya. Mira, una noticia de ayer. El Estado, o sea, el Estado, hablo del gobierno central, avala que el tren de Gran Canaria opte a fondos europeos para ejecutar la primera fase, que es desde Las Palmas al sur de Gran Canaria. ¿Qué te parece que en Gran Canaria ya hayan implicado para desarrollar el tren cuando Tenerife empezó mucho antes con el tren? Pero ya ahí van por delante. Bueno, van por delante y Morales, que cuando se planteó el tema de la energía, el tema del gas, se opuso en un planteamiento ecologista, supuestamente ecologista, y ahora resulta que nos alegaron que el puerto de Granadilla era principalmente para el tema del gas, y resulta que Gran Canaria es la que está avanzando en el tema del gas y nosotros estamos empantanados. Sí, cuando ellos no querían el Ellos gas. no lo querían. No querían el gas. No se entiende muy bien. Pero bueno, yo creo que de los errores y de los aciertos hay que plantear que hoy, por lo que yo estoy viendo en Gran Canaria, están haciendo algunas cosas mejor que aquí, ¿Sí? mejor que esta isla.
Yo no soy el indicado para decirlas porque puedo parecer que soy un frustrado político. No lo digo en ese sentido. Por ejemplo, el que en las cumbres de Gran Canaria entren 3 o 4 mil cabras y ovejas y haya 30 o 40 pastores que tengan incluso asentamientos en una parte del año en las cumbres para limpiar lo que llaman en Gran Canaria ahora los bomberos, las ovejas bomberos, pues, y que aquí en Tenerife estemos... ¿Por qué en Tenerife no se puede? La pregunta. Porque los ingenieros de aquí, los técnicos de aquí, Pero ¿y el político de turno no ha puesto firme al ingeniero? Los ecologistas de aquí, los tenemos en esta isla más ecologistas que en ningún sitio. Ya, pero no ha habido un político con lo que hay que tener para decir, o sea, en Gran Canaria sí se puede pastorear y en Tenerife no. Bueno, yo lo intenté y lo digo, lamento decirlo porque no quiero crear problemas con nadie y menos con los técnicos. Cuando se repobló la zona de Chibisaya detrás de la media montaña de Arafo mirando para Candelaria, unas fincas que compramos allí, la repoblamos de pinos y hoy es un pinar, aunque Mira, sea... Vladimir, hablando de eso, hay gente que dice que los pinos que trajiste de Gran Canaria eran de la península. No eran de la península. Dilo bien claro. Bueno, vamos a ver. Hay mucho malandrín aquí. Vamos a ver. Pinos de la península. Cuando comenzamos la repoblación lo hicimos con pinos donde teníamos 2 viveros en Tenerife. Uno en Agua Mansa en la Rotava y el otro en Padre Anchieta en la Laguna. Estos pinos de la zona del Aricio crecen de una manera vegetativa muy, muy rápida y son muy delicados a la sequía. Los llevamos para los altos de Arico, para los altos de Fania, los llevamos para el sur. Y la mayor parte se secaban. Y tuve que idear algo que hoy creo que no me va a crear ningún problema, traerlos de un vivero que había en Gran Canaria, en Santa Lucía. ¿Pero eran pinos de Gran Canaria? Claro, pinos canarios adaptados a la aridez, adaptados al sol. Porque hay gente por ahí que te critica que dice que los trajiste de la península. No, los traje de Gran Canaria. Ahora, como los de aquí decían que no querían pinos canariones y por otra parte había alegatos hasta biológicos de que si eran pinos algo diferentes. Y los trajiste a escondidas. Los traíamos en encerados, hoy lo puedo decir, y ya pasados los años, en camiones, y esos pinos están hoy creciendo en la isla de Tenerife. Yo he estado viendo los pinares contigo, además. Entonces, y lo que estamos hablando de la pelea entre los técnicos y los políticos, en el caso de Chibisaya, planteé que Nicomedes, que aún vive, que tenía la manada de cabras en la otra finca, cuando los pinos ya tenían 2 metros de alto, que entraran con las cabras de Nicomedes en los pinares y quitar la hierba, me hicieron los técnicos del Cabildo de Tenerife en esa época un informe negativo alegando que todas aquellas plantas las hierbas estaban protegidas. Pero los muflones sí se pueden comer esas hierbas, ¿no? Y los arruís en la palma. Sí, no tienen problema. Es una cultura de burócratas de despacho. Sí, pero y a esos burócratas de despacho, ustedes y tú que fuiste político, nadie los puso firmes. Bueno, yo conseguí un nivel de diálogo y de participación. Ya. No todo lo hicimos bien, pero en la época mía se hicieron algunas cosas. Ya. A un mayor acercamiento entre los campesinos y la gestión del monte. Porque en el Parque Nacional ahora del mismo Teide no puede haber cabras, pero los muflones se comen las retamas. No, y voy a decir algo que me fastidia decirlo. Veo ahí haciendo con unas máquinas, unas retroarañas, en el Parque Nacional del Teide y poniendo unas vallas. No entiendo para qué ponen esas vallas. Y ni entiendo que eso sea una prioridad hoy para luchar contra los incendios. Porque las 1000 hectáreas que se quemaron en el desgraciado incendio anterior en las retamas podían haberse evitado con haber tenido arriba unos camiones que funcionaran. Totalmente de acuerdo contigo. Eso... Totalmente de acuerdo contigo. Eso fue una negligencia por parte de quien fuese que se quemase, porque es alucinante. Estamos hablando a 2.200 metros de altitud. Quemaron retamas. Las retamas tienen menos de 2 metros de altura. Sí, pero claro, pero se quemaron porque no había bomberos ahí. Y dispersas. Sí, y dispersas. Y no hizo viento. Pero porque no había un camioncito de bomberos en la zona, porque si no, eso se apaga con una manguera. Yo recuerdo que cuando una vez tuvimos un conato allí detrás de las piedras del Malabrigo, y en un momento con una manguera apagamos. Claro, pero es que se quemaron. Yo no entiendo por zonas, en el Valle de Ucanca había zonas quemadas. Y eso va con una manguera, pero una manguera de jardín y lo apaga. Pero claro, si no hay manguera, no hay coche, no hay nadie. Estaban distraídos en la otra guerra, en la de abajo. Sí.
O los equipos que tenían arriba en el Parque Nacional del Teide, no sé por qué no estuvieron funcionando. Bueno, ¿qué te parece lo del tren de Gran Canaria que está ya caminando a toda Pues vela? bueno, yo no soy un admirador de Gran Canaria, pero desgraciadamente hay que reconocer que en Gran Canaria hay una clase media o una burguesía más enérgica que la que tenemos aquí. Ya. Porque aquí, cuando se puso Ricardo Melchior con el tranvía, y menos mal que aguantó, tuvo muchas dificultades para poner el tranvía. Y ahora mismo mira la hora del tranvía, el papel que juega. En esa época también se planteó, en la época de Ricardo, el tema del tren del sur. Y los anticuerpos que había aquí no han sido pocos. Pero no solo el papel que han podido jugar los de Madrid en abandonarnos o no hacernos caso, o no priorizar una serie de cosas, sino que ha sido nuestra propia gente y nuestros políticos. Entonces, que en Gran Canaria se estén espabilando más. Pero tú, ¿a quién le echas la culpa? ¿A los políticos o a nuestra gente? No, yo en ese caso son los políticos. A los políticos. Hombre, si en Gran Canaria los mismos que nos decían que no al tren, ahora dicen que sí, y consiguen dinero y prioridades de Madrid, y los de aquí están en otro sitio, pues quiere decir que están en Belén con los pastores. Ya. Pues yo creo que hay fallos que son políticos. Ya. Lamentable. Pero los políticos los eligen los Y ciudadanos. además, dado que me das este espacio que tengo aquí en esta radio, estoy preocupado de ver cómo están las cumbres de Tenerife ahora mismo, que había que estar limpiando gran parte de tierras que están abandonadas, y si cuando vengan unos días de sur o unos días de tiempo, se nos puede dar otro nuevo susto. Ya. Bueno, ya Pensemos que el se incendio quemó anterior, todo, ¿eh? el incendio anterior tuvimos la suerte que no hizo viento. Si hay viento, el viento ha llegado a muchos sitios del mar. Pero es curioso cómo este pueblo nuestro está preparado, ya que te oí que ibas para Reales a una fiesta, está preparado para fiestas. Pensemos que el Valle de Tegueste, que no es una zona forestal, el Valle de Tegueste, si ahora mismo entra un viento sureste, tal y como está de cañeras y de abandono, y las casas rodeadas de matorrales y las tierras sin cultivar, puede haber en el Valle de Tegueste un disgusto. Ya. Estos días estaban de fiesta y parece que para esto sí hay bastante concurrencia. Pero a la hora de hablar de que hay que limpiar las tierras de los entornos de las casas, que hay que limpiar los cañeros, lo vemos también hasta en la laguna. Es decir, aquí hay una sociedad urbana o consumista que no mira para las cosas de ayer, para lo que sabían hacer los campesinos, para el conocimiento que tenían nuestra gente del campo, para los pastores y los ganaderos que limpiaban esos cañeros o que limpiaban eso, sino lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Bueno, pues lo tenemos complicado, ¿eh? No, está complicado y se pone más complicado porque si no empezamos a tener, dice Yolanda Díaz que quieren comida barata, que la comida hay que abaratarla. Yo le pregunto que si sin campesinos sí puede haber comida barata. Pues yo le pregunto cómo es posible que una sociedad como la sociedad canaria esté trayendo cebolla de Nueva Zelanda, es decir, del otro lado del mundo. Y luego hablamos de economía sostenible, de economía circular, coste cero y demás. ¿Y cómo es posible que hace 30 años el Valle de Weimar producía cebollino? ¿Tú sabes que ayer comí cebollas del Valle de Weimar? Exquisitas. Claro. Exquisitas. Pero cuando tienen cebollas de Guayonje qué o maravilla, cebollas de los Carrizales, sí. son un lujo de cebolla. Ayer comí una cebollita que me regalaron de un agricultor de Weimar, exquisita la cebolla. Pues, además, tiene un toque dulce, me llamó la atención Pensemos que hace 30, 40 años Sí. el Valle de Weimar producía cantidad de cebollino Sí, que lo exportaban a Estados Unidos. sí. Ahora hay una variedad de cebollino en Estados Unidos que llaman Canary, que parece que es este. No lo tengo, no he hablado con agrónomos que me lo hayan dicho, me lo hayan justificado. Un agrónomo me dio los datos. Es decir, el Canary era la semilla de cebollino que se cultivaban nuestros agricultores en Weimar y la exportaban a Estados Unidos. Ya. Nosotros Ahora ya aquí no hay cebolla y aquí nuestra universidad no ha estado pendiente de eso. La universidad no ni está en está nada. pendiente de ninguna cosa de esto. La universidad no está en nada. Entonces ahora mismo estamos trayendo cebollas de Nueva Zelanda. Sí. Pensemos que cuando yo hice la tesis doctoral, en los años 80 o en los 80, 90, Lanzarote producía 15, 20 millones de kilos de cebolla. Lanzarote. Eso, y eran enaranados de cebolla. Con la lluvia del desierto, con menos de 100 litros de agua por metro cuadrado al año. Eso ahora es un campo de aulaga. Sí. Ese es el modelo que queremos para Canarias. Ya. Es el modelo que llamamos sostenible para que los extranjeros que vienen aquí
consuman productos de la tierra y saboreen esto que tú estás hablando de las cebollas del Valle de Guima. No tenemos que ir, Vladimir. Sí, pero ya me echas de aquí. Si no, nos echa el realizador. Ya me estamos diciendo que se acabó el tiempo. Vladimiro, que tengas un buen fin de semana. Mañana fiesta. La semana que viene seguimos. Y querido amigo, querido doctor, gracias por estar en esta casa, porque es un orgullo, un honor, un placer para nosotros. Y yo saludar a los pocos campesinos que nos quedan en la isla. Bueno. Y a ver si hacen algo por intentar contaminar a los nietos y a los hijos. Yo creo que hay que cuidar más a los nietos, a ver si... Venga, un abrazo, doctor. Un abrazo muy fuerte. Bien. El remate con Miguel Ángel González Suárez.